Estamos en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 20, y hoy corresponde tener la lectura del versículo 4 y versículo 5. Y estos dicen así: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo 6 dice: Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento que hoy vamos a estar estudiando, que hoy vamos a estar trayendo a la luz de la palabra, haciendo un estudio un poco minucioso, sí, detallado, donde vemos que es un poco similar también al primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, no vas a tener otro Dios aparte de mí, no vas a tener ningún ídolo, no vas a practicar la idolatría. Y el segundo mandamiento es similar, donde les dice que no se formen ninguna imagen que tenga alguna idea de Dios, de un Dios, como aquí simulándole les hago un vaso, pero podemos decir que esto es cualquier ídolo o escultura o etcétera. Aquí Dios les está diciendo: no se hagan nada que quiera tomar mi lugar, que pueda tomar mi lugar, incluso que me dé figura o forma a mí. Dios no quería nada de eso, porque nada de lo que podemos encontrar los seres humanos lo pueden contener. Dios es mucho más inmenso, mucho más grande, y como hay una palabra un poco extraña, pero es inescrutable. Inescrutable quiere decir que Él es inentendible, porque los pensamientos del hombre se quedan tan cortos a como Dios piensa, que no podemos darle una imagen al Dios que tenemos. Por eso Él dice: no se hagan imagen, no hagan nada parecido de lo que está en los cielos, no hagan nada parecido de lo que hay en la tierra, para darle una atribución de Dios, porque no hay nadie como yo. Una vez más Él dice que la idolatría no tiene lugar, no tiene ningún lugar, no debería tener lugar en la vida de nadie. ¿Por qué? Porque nadie, aparte de Dios, debería estar en nuestro corazón. Si hay algo que Dios ha censurado y que Dios ha desaprobado, es la idolatría, desde siempre, desde el primer momento. ¿Saben que Él sacó a Abraham de un pueblo que tenía muchos ídolos para darle el propósito, para hablarle? Se dirigió a Abraham, que estaba en un lugar lleno de idolatría, pero Abraham supo escuchar la voz de Dios. Abraham entendió que había algo más que todo lo que estaba alrededor de él. Por eso desde el primer momento Dios sacó a Abraham de ese lugar en donde él estaba lleno de ídolos, porque Dios no aprueba la idolatría. Ya hablamos de eso. La idolatría no tiene poco que ver con imágenes, tiene que ver poco que ver con tener un ídolo o una tradición. Es mucho más que eso. Esa es la primera pinta de lo que vemos de la idolatría, pero realmente es poner en el lugar de Dios a otra cosa, a otra persona, otra situación, un propósito, una meta, un trabajo. Es tomar el trono de Dios y dárselo a otra persona, y esa persona puede ser tú mismo, puede ser un familiar. Como les decía, la idolatría tiene mucho más, un fondo mucho más profundo de lo que usualmente decimos. Me acuerdo de un predicador, el pastor Itiel Arroyo, decía en sus mensajes que él siempre se hacía un test de los 10 mandamientos, y decía que hacía, creo que lo hacía de atrás para adelante hasta llegar al mandamiento número 1. Y entonces él decía de que fallaba en el de no honrar a su papá, que fallaba en el de no codiciar, pero decía: pero yo no tengo ídolos.
Y entonces decía que el primer y segundo mandamiento eran su mandamiento comodín para hacerse sentir bien, porque él decía que no tenía ídolos. Me acuerdo también que él mencionaba en su predicación que cuando creció se dio cuenta que tenía mucho más problemas con el primer y segundo mandamiento, porque casi siempre estamos dados a posicionar a cosas que no le corresponden en el lugar de Dios. Casi siempre estamos dados a hacer eso. Y se dio cuenta que había vencido lo de la honra, había vencido la codicia, había vencido los otros pecados que mencionaba, los 10 mandamientos que no deberíamos de hacer, pero que aún le costaba un poco practicar el primer mandamiento, porque es un estilo de vida que vamos desarrollando. Si recuerdan el inicio y la introducción de estos temas de los mandamientos, pueden recordar que estuvimos hablando acerca de la santificación. Y la santificación tiene que ver con un estilo de vida que vamos desarrollando continuamente. Por eso yo sé que van a haber momentos en los que podemos decir que hemos vencido, ya logramos vencer el pecado de la idolatría, pero luego si nos descuidamos, cambian nuestros anhelos, nuestros deseos, y podemos volver a recaer, porque lo que en un momento había sido nuestro ídolo, lo que en un momento había ocupado el lugar de Dios, sí, ya eso ya no tiene más lugar, pero conforme a nuestros deseos volvemos a caer otra vez en el pecado de la idolatría. Por lo tanto, no te quiero desanimar con esto. No quiero decirte de que no lo sigas intentando. Inténtalo, porque no estás solo. El Espíritu de Dios está aquí en la tierra para ayudarnos. Pero, ¿qué más te quiero decir con esto? Te mencionaba que es cierto, los tiempos han cambiado. Y algunos podrían decir que este pecado prácticamente ya está dado por muerto, porque en primer lugar, si eres un creyente, si eres un cristiano, bien sabemos que no deberíamos de tener ningún tipo de imagen y que no deberíamos adorar a otra cosa. Entonces decimos, bueno, los cristianos realmente no deberíamos tener problema alguno con esto, porque pues no, se supone que tenemos un solo Dios. Pero hoy vamos a descubrir si realmente tenemos a otro Dios aparte del que ya tenemos, o qué está pasando. Número 2, algunas personas que no son creyentes, algunas personas que dicen de que tenemos la mente más abierta supuestamente, por lo tanto aquellos mitos, aquellas cosas que antes le atribuían ellos a los dioses, le atribuían las sociedades a dioses, de que si un terremoto era la culpa de un dios de la destrucción, que si un movimiento en la luna tenía que ver con un dios lunar. Algunos dicen de que eso ya no es correcto, o sea, de que ya no tienen por qué atribuirle esos fenómenos a dioses, porque ya hay inteligencia, hay conocimiento, supuestamente, que sustituyen todo pensamiento primitivo, le llaman, de dioses, de que lo sea Dios, o atribuirle cosas a dioses, así a cosas místicas. Dicen, no, eso ya no puede ser, porque ya nosotros tenemos todo el conocimiento, está aprobado en tinta y papel, científicamente las personas dicen de que esas clases de cosas no se pueden atribuir más a una divinidad o a una deidad. Dando a entender esto, que me estoy refiriendo mucho a grupos gnósticos o ateos que no creen en Dios. Pero aún así, aún con eso, esos grupos o los creyentes que decimos que no tenemos dioses, podemos caer en el pecado de la idolatría, porque yo puedo volverme mi Dios. Cuando me pongo en primer lugar, cuando mi palabra es la ley, cuando lo que yo digo, eso es lo que se tiene que hacer, cuando vuelvo a lo mismo, cuando se baja la prioridad, se cambia la prioridad en tu círculo, y cuando antes Dios estaba primero, ahora tú estás primero, entonces caemos en la idolatría. Y eso es darle una forma, es darle forma a un Dios. Sigue teniendo una forma, aún podemos caer en este pecado. Pero
También la idolatría es más que un ritual. La idolatría es, podemos llamarle también una devoción equivocada hacia un objeto material o inmaterial. Por lo tanto, la segunda parte o pauta que nos da este mandamiento es que nos dice, no los honres, no les des el valor que la gente dice o que la sociedad o el mundo o Satanás te dice que le des. Honrar tiene que ver mucho con el respeto, y de hecho la palabra honrar tiene que ver mucho con la palabra adoración, que es un amor profundo y extremo. Y aunque diríamos, no, o sea, practicar idolatría, eso está fuera de los límites, eso no puede ser, yo no puedo practicar eso. Y a veces indirectamente como sociedad estamos obligados prácticamente a participar de ciertas festividades, de ciertos rituales, donde estamos honrando sin querer. Aunque no sé cuál sea el fondo de corazón, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, incluso yo misma he caído en este pecado, pero la honra y la adoración tiene que ver con el amor y la devoción, tiene que ver con ese deseo de hacer las cosas bien. ¿Cómo podemos dar honra a esos ídolos que nosotros no adoramos? La primera cosa que puse, y es algo práctico, es que dejemos o que participemos nosotros en algún ritual fuera de nuestra fe. Y sí puede ser, no quería mencionarlo, pero creo que es necesario y es oportuno. Muchos sabemos, si no es por atacar a ninguna persona, ninguna que tenga otro tipo de fe, no es eso, no quiero que te sientas ofendido, pero cuando hablamos de un santo, de algunos de ellos, muchas personas están dados a hacer rezos, y hay cristianos que van a esos lugares simplemente lamentablemente solo por la comida. Hay personas que lo hacen, que son creyentes, pero aún así asisten al rezo porque quieren quedar bien con la persona que le invitó. Otra vez vuelvo a insistir, por la comida gratis. No sé, pueden ser muchas cosas, pero participar de un tipo de ritual como ese es totalmente darle la honra que ese ídolo, que ni siquiera te ve ni te observa, que sí tiene una forma, pero no es nada, eso es nada. Es participar de ello. La Biblia lo describe como sacrificar a los ídolos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, principalmente hacía eso. Ahora se ha transformado y ya dicen que no son ídolos, que son santos, son personas que hay que honrar y venerar. Pero vamos cayendo en la misma cosa, donde estamos dándole una reverencia y un honor a algo que no lo merece. Solamente Dios es el único que debe ser alabado. Y este pecado de la idolatría, cuando estaba preparando esta enseñanza, me hacía pensar en el diablo, en Satanás, y cuando se concibe el pecado en el cielo por lo que se desarrolló en aquel ángel de luz que estaba dedicado expresamente a cuidar la adoración de Dios. Cuando ese ángel de luz deseó estar en el lugar de Dios, es prácticamente similar. Lo que pasa, quieren tomar el lugar de Dios y caemos en lo mismo, aunque no queramos decir, no, yo quiero ser como Dios. No estamos diciendo eso, pero estamos participando de aquellas cosas que dicen que son mayores y que tienen el mismo rango que Dios. Entonces es respetarlos. Y aunque decimos, no, lo hago solamente por quedar bien, yo no creo en esto, pero estamos participando. Número 2, permitiendo que nuestros hijos participen en festividades, en bailes, en danzas que estén dedicadas a tradiciones que bien sabemos
que son incorrectas, que tienen un trasfondo totalmente perverso, diabólico, lleno de maldad. Y aquí quiero traer, hay una tradición en México que es el Día de Muertos, y la gente el Día de Muertos prepara un altar. Me acuerdo que una vez estaba en la secundaria y una maestra, a los de tercer año siempre los obligaban a participar en ese altar. A los de tercer año siempre les hacían eso. Primero y segundo se salvaban, pero terceros sí tenían que participar. Y mi maestra me insistió en que yo participara. Mis convicciones en ese momento estaban muy fuertes, por lo tanto no, yo dije que no, porque yo sabía las razones por las cuales debía de dar una negativa. En ese caso pues lo hice bien, pero tiempo atrás, cuando estaba más pequeña, participé en llevar regalos a un árbol de Navidad, y no quiero meterme así en un fondo mayor, pero ahora yo sé por mis convicciones, yo sé que al haber hecho eso fue participar de un ritual pagano o incorrecto. Si tú quieres investigar, internet está abierto, y aunque hay veces que hay páginas mentirosas, entre eso te vas a encontrar una verdad de la realidad de lo que es la festividad de la Navidad y el árbol de Navidad. Por eso, si tú permites que tus hijos participen en el altar del Día de Muertos solo por un punto, es mejor que pierda un punto a que pierda su vida. Si por deseo, porque le parece bonito, porque es atractivo las festividades navideñas, pero ¿qué se va a ganar más? ¿Un momento de alegría o una eternidad en el cielo con Dios? Hay festividades aún más profundas que han entrado aquí en México, como la Noche de Brujas, y realmente ahí si dejas que tu hijo participe, pues no sé, que Dios nos ayude para que podamos tener la convicción correcta, asistiendo a festivales. Aquí en México y aquí en el estado de Tabasco, donde yo vivo, siempre se hace una festividad llamado carnaval. También tiene su trasfondo. Yo te invito a que lo invites. Te doy mi convicción, te doy mi punto de vista, y te digo de que yo sé que a Dios no le agrada, pero no quiero confundirte. Es mejor que busques tú la información. Pero que si participamos de ese tipo de actividades, y es que es más que notorio, hay desenfreno, hay alcohol, hay depravación sexual. Últimamente se ha mirado mucho más. Por lo tanto, si tú participas de ello, es como honrar, es aprobar, es decirle, está bien, yo te apruebo y por eso estoy aquí, por eso convivo contigo, por eso acepto lo que tú estás haciendo, o por eso acepto lo que se está haciendo, porque no solo lo hace una persona, sino en general. Aceptamos las festividades, los rituales, aceptamos un montón de cosas. De joven, igual estaba en mi etapa adolescente, también Dios me permitió aprender otras cosas, a generar convicciones de que si yo participaba de ello, a Dios no le agradaba, estaba cometiendo pecado y yo no quería desagradar a Dios. Por lo tanto, yo te animo a que analicemos, sobre todo en este caso los padres, qué clase de actividades son en las que participan sus hijos, qué trasfondo, cuál es su origen de aquellas tradiciones en las que permitimos que ellos participen, y así desarrollen un criterio. Pero estaba hablando con mi papá y él me decía, no solamente es hacerse una imagen, sino tiene que ver con la honra.
Y en este caso hablamos de festividades, de tradiciones, de ceremonia, incluso de cosas que nos parecen muy bonitas, pero cuando participamos estamos dándole honra. Honrar también es, en este caso, Dios nos manda a no honrar de más o sobre encima de Dios a nuestro trabajo, nuestras relaciones. Cuando decimos que no puedo hacer esto o aquello por mi trabajo, aunque si tienes la posibilidad de elegir, puedes elegir este o este, digamos que este es Dios, pero tú te vas por la honra se le estás dando a esto, que es incorrecto, y volvemos a caer en el pecado de la idolatría. Entonces, este mandamiento nos habla de no te hagas ninguna imagen, no le des ninguna forma, pero también te dice no los honres. En una primera instancia, en el primer mandamiento dice no te hagas ningún Dios y no tengas ninguno, pero ahora te dice puede que tú no lo quieras honrar, puede que tú no lo quieras adorar, pero no le des honra tampoco. No aplaudas lo que hagan, no aplaudas los nuevos dioses que se están formando en este tiempo. Hay tanto egocentrismo, hay tanto deseo de superación de una persona que eso al final lleva a un pecado de orgullo, y el orgullo es idolatría. Recientemente se han desarrollado pensamientos como el machismo o el feminismo que son totalmente opuestos a lo que Dios dice, al orden de Dios. Y si aprobamos, si decimos que está bien, si damos likes en Facebook, en Instagram, si posteamos, si compartimos lo que ellos dicen, si decimos que está bien lo que están haciendo, es darle una honra que Dios dice no se la des. No se la des, no se la des. Yo no quiero que hagas eso porque dice este mismo pasaje, yo soy celoso y Él es celoso de nosotros. Él es celoso de ti y de mí. Él nos ama profundamente. Y su celo no es un celo, como decía la semana pasada, un celo tóxico, gracias. No es un celo tóxico. El celo de Dios es porque tanto es su amor a nosotros que por eso no quiere que caigamos en estos pecados. Las cartas de Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, Él demuestra su amor tanto a nosotros y por eso nos dice, yo no quiero que hagas eso. Pero si tú lo haces, si tú te lo buscas, entonces no es lo que yo quiero para ti, pero va a venir una maldición sobre tu vida. Así dice en el versículo 5, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Me di cuenta que el pecado de idolatría, así como el cuarto mandamiento que habla de la honra de los padres, trae una bendición. El segundo mandamiento te dice que hay una maldición por caer en el pecado de la idolatría. Y me di cuenta también que desde este punto, de este comienzo que da Éxodo 20, los 10 mandamientos, parte casi todo pecado. Porque aquella persona que pone su promiscuidad sexual por encima, que por lo tanto practica adulterio y un montón de pecados, porque siempre dice que sus deseos son más importantes, entonces genera una maldición para la familia. Y un padre adúltero o una madre adúltera, la familia, su descendencia va a crecer con tendencias a la perversión sexual, porque hay un pecado que está dominando la familia. Entonces es una maldición, y dice que esta maldición va a durar 4 generaciones. 4 generaciones desde que este pecado va a tener una fuerte raíz en la familia, porque uno le dio el primer lugar a sus deseos carnales y no los rindió a Dios, por lo tanto el deseo lo va a gobernar. También podemos decir que un padre o madre alcohólico
va a sus hijos por tendencia, van a ser dados a los vicios. Y saben que tristemente va en aumento hasta que no le ponemos un fin, hasta que no le ponemos un hasta aquí. Recuerdo una historia donde hablaban de Caín y uno de sus descendientes. El pecado de Caín fue que se puso encima de lo bueno que era su hermano y por odio, por rencor, lo mató. Después de Caín, avanza unas generaciones hasta que llega a un hombre y les dijo: oíd esto, mujeres de Lamec, que un hombre se ha muerto por mi herida. O sea, él dijo que su venganza iba a ser mayor porque se estaba poniendo aún más alto que Dios y que cualquier otra persona. Entonces, él tenía en sí mismo, en él, un deseo de venganza mucho mayor de lo que lo hizo Caín, uno de sus antepasados. El pecado a veces va en aumento hasta que la persona no le pone un fin. Y les digo que estos pecados surgen y se hacen un Dios en nosotros porque le damos tanta prioridad, le damos tanto enfoque al punto de que no hay nada más que ese pecado sobre nosotros. Entonces se genera una maldición. De por sí el pecado es una maldición para todos nosotros. Vivir en pecado es muy malo, pero todo esto puede generar consecuencias. Una persona adúltera, una persona promiscua puede llegar a tener enfermedades, puede llegar a morir por venganza. Una persona que es alcohólico o alcohólica puede generar enfermedades en su cuerpo, puede morir también por hablar o por algún accidente. Se genera una maldición en la familia y dura 4 generaciones. Por eso yo te digo y te invito hoy a que te pienses bien antes de ponerte a ti mismo o poner a tu familia o poner a otra cosa, el dinero, antes que Dios. Un padre o madre avaro va a desarrollar una familia, una descendencia con ese amor al dinero. ¿Y sabes qué? Hay un proverbio que dice que las riquezas del rico son como su ciudad fuerte, son su muro. Pero Santiago le dice que el hombre rico es como la hierba, como la flor, que sí crece, pero también hay un tiempo en el que llega que se marchita y se muere. Y el escritor de la carta de Santiago dice: así es ser rico en todas sus empresas. ¿Qué te quiero decir? Puedes tener tanto, pero también puedes caer. Si ponemos nuestro amor y nuestra confianza en las riquezas, nuestra confianza en nuestro conocimiento, eso un día va a pasar. El conocimiento siempre es mayor y siempre hay alguien más sabio que nosotros. La riqueza puede acabarse, nos la pueden robar, pero Dios siempre está ahí. Y uno de los dioses que nosotros pongamos, según un salmo, dice: tu Dios tiene ojos pero no puede ver. Tu Dios tiene oídos pero no te puede oír. Tu Dios tiene manos pero no te puede tocar. Y cuando tú tienes un Dios, te haces igual a Él, inútil. Te haces igual a Él, no puedes hacer nada. Te tienen que andar cargando porque tú por ti mismo no puedes valerte. Pero la bendición, en cambio, es para aquellos que aman a Dios y que guardan sus mandamientos. Dice el versículo 6: y hago misericordia a millares, a aquellos que me aman y que hacen mi voluntad. Aquellos que hacen la voluntad de Dios es porque lo han puesto a Él en primer lugar. Aquellos que ponemos a Dios en primer lugar, puede que en la vida no te vaya bien.
Aparentemente dices, no, pues para vivir así mejor hago lo que yo quiero, vivo mi vida, me hago a mí mismo mi dueño y mi señor. Pero mayor gloria vamos a encontrar ahí en el cielo. La recompensa de todo el que pone en Dios y deposita su confianza y su amor en Dios es saber que un día vamos a estar con Cristo ahí en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Quita tu confianza de aquello en lo que lo tienes. Yo no sé qué es. Tal vez es tu pariente, tal vez es tu jefe, tu escuela, tus estudios, tu inteligencia, tu dinero. Pero cualquiera de esas cosas se hace nada ante la presencia de Dios.